Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes chiquillos, espero que hayan tenido un buen año, una feliz Navidad y espero que vengan ahora con todas las pilas puestas para esta segunda parte del segundo semestre de 2020. Ya para nosotros el 2020 todavía no se acaba, ¿cierto? Tenemos esta clase. Ya, hoy día chiquillos vamos a comenzar con nuestra última unidad de cálculo, que son las integrales impropias, ¿ya? Y eso ya viene de la mano con una continuación de series que el profe Leal me dijo que ustedes ya vieron, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si pudieron hacer el ejercicio que les pedí. ¿Alguien lo pudo realizar? ¿Alguien pudo llegar a la expresión que nos da el área de una superficie de un sólido de revolución? ¿Alguien pudo llegar a la expresión? Ya creo que nadie. Profe, ¿cuál fue su pregunta? Si alguien pudo hacer el ejercicio que les pedí ayer, el tema de calcular el área de un sólido de revolución. Si no, lo vamos a hacer aquí igual, pues si, la idea era que ustedes como que lo pudieran ver intuitivamente y a partir de la intuición ver cuál es la fórmula, ¿ya? Si no, de todas formas aquí también lo vamos a hacer, ya no hay ningún problema. Ya, partamos con eso entonces y partimos con el tema de la integral impropia. Entonces voy a cambiar la camarita. Ya, entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular el área de superficie de un sólido de revolución. Ya, entonces lo que queremos ver, supongamos una región R acotada por la curva y igual f de x entre un x igual a y un x igual b. ¿Ya? O sea, tendríamos lo siguiente. A falta aquí de regla, tendríamos aquí lo siguiente, ¿cierto? AB. Y esta sería mi región, ¿cierto? Esta sería la región R. Entonces vamos a hacer rotar esto con respecto al eje X. Va a ser análogo para cuando rotemos respecto al eje Y. Ya, entonces vamos a hacer rotar esto con respecto al eje X y nos queda una suerte de un sólido, ¿cierto? Lo que ya hemos trabajado harto. Nos quedaría algo así, ¿cierto? Nos quedaría un sólido. Algo así. Ya. Algo así. Queda un sólido. Bueno, no me quedó tan igual como esperaba. Y yo quiero saber cuál es la superficie de este sólido. ¿Cuál es el área que queda cuando yo genero este sólido? Ya, entonces lo primero que yo me voy a dar cuenta es que voy a tener que tomar un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo cada vez más pequeño. Y entonces lo que yo quiero sumar es solamente este cascarón que está aquí arriba, ¿cierto? Y a medida que yo vaya tomando rectángulos cada vez más pequeños, este rectángulo se va a ir siendo cada vez más semejante con la curva. Entonces yo quiero tomar esta parte del cascarón, ¿ya? Entonces, la fórmula ya al irla desarrollando sería algo más o menos como la corteza cilíndrica, ¿cierto? Porque yo lo veo así y estoy viendo esto que está siendo rotado con respecto al eje X. No lo estoy viendo como el rectángulo que está siendo rotado, sino solamente esta partecita de acá. Entonces, la formulita vendría de la siguiente manera. El área, entonces, de este sólido que se genera al hacer rotar la curva sería, llamemos esto I igual f de x, sería la integral desde A hasta B, o sea, la suma de estos infinitos rectángulos, de 2pi por I, que sería el f de x, sería nuestra altura, por la longitud de lo que mida este pedacito. O sea, vendría a ser prácticamente lo que es la longitud de arco, la longitud de la curva. O sea, 1 más
la derivada al cuadrado por dx. ¿Ya? Esa es la formulita que nos queda. ¡Wow! Apliquémosla inmediatamente con algún ejemplo claro, ¿ya? Para que quede mucho más clarito aún. ¿Ya? Por ejemplo, sea la región R, región acotada por, digamos, la curva y igual raíz de 4 menos x cuadrado, y supongamos el x entre 1 y menos 1. Hay unos niños jugando acá afuera. ¿Ya? Entonces, al igual que en el ejemplo de la prueba, esto es una circunferencia, la parte superior de una circunferencia. Entonces vamos a hacer rotar esto con respecto al eje X. Rotar respecto al eje X. Entonces vamos a graficar esto. Pasaría a ser, ¿cierto? Aquí el X1, el X-1, sería aquí una suerte de arco de circunferencia. ¿Ya? Entonces esta es la región, la vamos a hacer rotar con respecto al eje X, ¿cierto? XY, y lo que a nosotros nos interesa es ver el área, el contorno de esta figura. ¿Ya? Entonces lo que se genera, ¿cierto? Es como una suerte de... ¿qué podría ser? Como un pan redondo, ¿cierto? Como una lluvia. Y nosotros que queremos ver cuánto mide solamente el contorno de esta lluvia. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada, ¿cierto? Y ahí empezar a calcular la integral que nos pide. Entonces calculamos la derivada de esta curva, raíz de 4 menos x cuadrado, sería, bueno, 2 veces abajo raíz de 4 menos x cuadrado, nos quedaría aquí un menos 2x, ¿cierto? Así que aquí se cancela y nos queda que la derivada es menos x sobre raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora aplicamos la formulita, aplicamos la integral. Entonces vamos a hacer un poquito más despacio. Más despacio aquí. Ya la derivada la podemos borrar. El y' dijimos que era menos x sobre raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Y aplicamos aquí la formulita de la integral. El área entonces del sólido que se va a generar aquí sería el área del sólido, la integral desde donde hasta donde se mueve el x, del menos 1 hasta el 1, de 2pi por la función raíz de 4 menos x cuadrado por raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Ya tenemos varias raíces acá. Veamos qué tanto se nos va a simplificar. Sería 1 más esto al cuadrado, o sea, al menos se va a cancelar. Abajo la raíz también se va a cancelar. Ya, de x. Ya, al parecer, parece que se nos van a simplificar varias cosas, ¿ven? Sería aquí la integral desde menos 1 hasta 1 de 2pi raíz de 4 menos x cuadrado por, al sumar aquí las fracciones, te va a quedar 4 menos x cuadrado más x cuadrado, se cancela, te queda raíz de 4, 2 arriba, y en el denominador te quedaría raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? ¿Me siguen, chiquillos, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí, se cancela todo. Mira qué buena. Ahí está. Entonces tendríamos aquí que esto sería 4pi, la integral de menos 1 hasta 1 de x, finalmente. De x. Entonces aquí nos quedaría 4pi por x, y el x siendo evaluado entre menos 1 y 1. O sea, nos va a quedar 4pi por 1 menos menos 1. O sea, finalmente nos da aquí 8pi. ¿Ya? Entonces el área de
de este sólido que se genera aquí, este contorno, sería 8pi. En este caso, el área se mide en unidades cuadradas, ¿cierto? Unidades cuadradas. ¿Ya? Así nosotros podemos calcular el área de un sólido, ocupando esta formulita de aquí. ¿Ya? Así es como la vamos a calcular. Ya, muy bien. Entonces, como les contaba, nosotros vamos a utilizar esto para introducir el tema de las integrales impropias. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos, con esta parte? Ya sabemos calcular volumen, sabemos calcular áreas de regiones planas, sabemos calcular longitudes de curvas en el plano y vamos a calcular ahora áreas de sólidos de revolución. ¿Ya? Muy bien. Me siento poderoso ahora, profe. Con todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para introducir el tema de la integral impropia es jugar acá un poquito con el concepto del límite al infinito y ver cómo aquí se puede emplear ese concepto en el caso de las integrales, ¿ya? Y después nos vamos a meter en la parte más técnica. ¿Ya? Entonces, hay un claro ejemplo, yo creo que los más busquillas de ustedes probablemente ya lo hayan visto, que es el tema de la trompeta de Gabriel. No sé si han escuchado hablar de este objeto matemático, la trompeta de Gabriel. ¿Sí? Excelente, excelente. La trompeta de Gabriel es un sólido de revolución que se genera al hacer rotar la región, una región R en el plano, acotada por la curva y igual 1 sobre x, ¿ya? Y x igual 1 en el primer cuadrante. Y el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a quedar? Nos va a quedar una región del primer cuadrante, ¿ya? Entonces no nos vamos a preocupar del segundo, ni del tercero, solamente del cuarto porque lo vamos a hacer rotar. Ya de la región acotada por la curva igual x desde 1, bueno, y aquí nos vamos a dar cuenta que se va hasta el infinito. Ya, ¿cierto? La curva 1 sobre x sería algo más o menos así, ¿cierto? Asintóticamente hasta el eje x. Entonces, esta sería la región que nosotros vamos a hacer rotar. ¿Ya? Vamos a hacer rotar respecto al eje x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la región, el área de la región. Ya nosotros ya sabemos cómo se hace eso, pero ahora, como no tenemos un límite superior del intervalo, lo que vamos a escribir, podemos escribirlo intuitivamente de la siguiente manera. El área de la región sería la integral desde 1 hasta, ¿dónde será? Bueno, hasta el infinito. ¿Ya? De 1 hasta el infinito, de 1 sobre x de x. ¿Ya? Entonces, lo que tú podrías hacer intuitivamente, sin saber la parte técnica, uno podría calcular igual el 1 sobre x, ¿cierto? Sería el logaritmo natural de x, y lo voy a evaluar de 1 hasta infinito. Y aquí es como que a uno le empieza a jugar el tema del infinito. ¿Cómo voy a evaluar el infinito? Y uno podría cometer el error de decir, pero esto es logaritmo de infinito menos el logaritmo de 1. El logaritmo de infinito es infinito, así que finalmente todo aquí nos va a dar infinito. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a llamar a esto es que esta integral diverge, ¿cierto? Ese concepto que ustedes empezaron a trabajar en series, ¿ya? Esto es divergente. Entonces lo que quiere decir es que el área bajo esta curva es infinita. Yo no puedo acotarla o decir que el área bajo la curva se acerca a algún valor finito, es infinito, ¿ya? Entonces ya sabemos eso. El área de la región R, ¿cierto? Esta región que está sobre el eje X, acotada por 1 sobre X, de 1 hasta infinito, es divergente, no se acerca a ningún valor. Pero algo interesante pasa
cuando nosotros calculamos el volumen y el área del sólido al hacerlo rotar. ¿Ya? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Si lo hacemos rotar, ¿cierto? Quedaría algo así. Quedaría algo así. Y por eso se le llama la trompeta de Gabriel, porque se asemeja como a una bubucela. ¿Ya? Yo creo que el concepto de bubucela es más conocido que trompeta. No sé, en realidad, no sé. Ya, calculamos el volumen entonces. El volumen de este sólido infinito. Tendríamos que utilizar el método del disco, ¿cierto? Ya, entonces al usar el método del disco, tendríamos que el X se mueve de 1 hasta infinito. ¿Ya? Ya le voy a poner aquí entre paréntesis que es el método del disco. ¿Y cómo era la formulita? ¿Qué debería estar aquí dentro de nuestra integral? La función. Claro, sería pi veces por, bueno, el f de x, ¿cierto? La curva al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? De x. Ya, nuevamente estamos con nuestra idea intuitiva de evaluar en el infinito. En un ratito más vamos a entrar en el concepto. Ya, entonces aquí tendríamos que esto sería, bueno, pi veces la integral de 1 hasta infinito, 1 sobre x cuadrado de x. Calculamos la antiderivada, sería menos 1 sobre x, evaluado entre 1 e infinito. ¿Ya? Nuevamente vamos a cometer este pequeño asterisco, ¿cierto? Que es el evaluar en infinito, que vamos a llegar inmediatamente a la parte técnica. Ya sería entonces menos 1 dividido en infinito, nuevamente aquí entre comillas, menos evaluado en 1, bueno, 1 sobre 1, 1. ¿Y qué sabemos nosotros del infinito? Sabemos que no podemos llegar y reemplazar por infinito, pero sí podemos calcular el límite, ¿ya? Así que por ahí va este concepto. Y sabemos que 1 sobre x, cuando el x tiende a infinito, esta expresión se va a ir a 0. ¿Cierto? Entonces aquí llegamos a que el volumen converge y da pi. Y aquí uno entra como en chuta, pero si el área era infinita, ¿cómo el volumen va a ser un valor finito, que es pi? ¿Cierto? Y aquí entran como esas paradojas, estas paradojas del infinito, ¿cierto? El área de la región acotada por la curva era infinita, no tendría ningún valor, pero el volumen sí, y el volumen tiende a pi. Ya cuando nos vamos acercando más al infinito, tiende a pi. ¿Y que el área del sólido que es finito o infinito? Eso vamos a calcular ahora. Para eso les pedía que ustedes pudieran desarrollar la fórmula. Vamos a calcular entonces ahora el área. El área del sólido. Y el área del sólido lo trabajamos recién, ¿cierto? Era la integral de 1 hasta infinito de 2pi por la curva 1 sobre x por la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Y la derivada de 1 sobre x, ¿cuánto es? El y' aquí sería menos 1 partido en x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nosotros al cuadrado. 1 sobre x a la cuarta de x. Y me alcanzó justito. Ya. Calculamos entonces, sería aquí 2pi, la integral de 1 hasta infinito, sería aquí 1 sobre x, raíz de x a la cuarta más 1, sobre x a la cuarta, nos quedaría aquí un x solamente, x cuadrado, de x, tendríamos aquí 2pi, la integral de 1 hasta infinito, de la raíz de x a la cuarta más 1,
sobre x al cubo de x. Ya. Lo que yo haría aquí sería una sustitución trigonométrica. Tenemos un x a la cuarta, un x al cubo. Ya. X igual raíz cuadrada de tangente. Yo creo porque ahí se va a salir Claro. la... Sí, a ver. Veamos, tendríamos Aunque aquí... creo esa integral así hay unas sustituciones que se llaman sustituciones de Chebyshev o algo así. Y que las puede con una sustitución simple se pueden realizar igual. Claro. Sí. No hemos visto... Claro, como les contaba, trabajamos nosotros las técnicas de integración más sencillas. Más sencillas, entre comillas, como las esenciales, pues no nos hemos metido en las integrales que tienen nombre, ¿cierto? Como la integral de Chebyshev, la integral de Fresnel, que varios ocuparon en el taller, ¿ya? Pero bien ahí, Alberto. Muy bien. Ya, entonces tendríamos aquí el raíz de x a la cuarta sería secante de alfa, raíz de x a la cuarta más 1, tangente sería el x cuadrado, y para sacar el diferencial sería secante cuadrado de alfa, sería 2x de x. De aquí sacamos que es raíz de tangente, el x, o sea que aquí nos va a quedar, no nos va a quedar algo tan sencillo. No. Pero sigamos, sí, creo que se logra. Ya, a ver. Ya, esperemos que todo salga bien. Tendríamos, bueno, no lo mismo, vamos a calcular solamente la antiderivada. Tendríamos la integral de la secante de alfa. El de x sería secante cuadrado de alfa dividido en 2x, o sea, 2 raíz de tangente. Y aquí tendríamos un x cubo, que sería tangente de alfa por raíz de tangente. Claro, y esa raíz de tangente por la otra raíz de tangente se hacen tangente solita. Así es. ¿Ya? Ujú. Uf. Y expresar todo en seno y coseno nomás. No va a complicarse tanto la vida. Sí, a ver, sería secante cubo, tangente cuadrado de alfa. Podríamos hacer un secante alfa, secante cuadrado de alfa. Y abajo sería un tangente cuadrado de alfa. Y hacemos un U tangente, Ah, sí. ¿cierto? Porque secante cuadrado es lo mismo que 1 más tangente cuadrado, si no me equivoco. ¿Sí? Y ahí hacemos el U. Ya. Entonces vamos a necesitar un poquito más de espacio. Ya me va a llegar la pizarra electrónica. ¿Sí? Profe, espera un poquito. ¿Qué sustitución vamos a hacer? U tangente. Yo le daría la tangente secante cuadrado. Secante No tenemos la cuadrado. secante. Tienes toda la razón. Y si hacemos secante x igual a u tampoco va a funcionar. No. Estamos secante por tangente. Si lo pasamos todo en seno y coseno, A ver, veamos. ¿qué pasa? Veamos qué pasa si lo pasamos todo a seno y coseno. Tendríamos nosotros aquí coseno al cubo, ¿cierto? Coseno al cubo, 2 seno cuadrado. Dividido en coseno cuadrado, o sea, nos queda aquí un coseno a la quinta. Ah, profe, no De tan alfa. rápido. ¿Por qué coseno cubo? Anda. No, pues estoy puro tonteando. Sí, como que me perdí. Sería 1 partido en coseno coseno. Ya, ahí sí, sí. Coseno cubo seno y... cuadrado. Sí. Entonces aquí se simplifica aquí, nos quedaría de alfa, coseno alfa,
por seno Seno cuadrado cuadrado. de alfa. Y ahí está, se podría hacer con las racionales de seno y coseno. Profe, o mejor, como hay un 1 en el numerador, 1 por d alfa, escribir ese 1 como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y ahí salen dos que salen al tiro. Ya. Sería entonces Cuadrado de alfa. separar las integrales. Y Te quedaría 1 sobre coseno de alfa sí, más coseno de alfa partido en seno cuadrado de alfa. Y esa es por sustitución simple. mira, Alberto, muy bien. Muy bien. Ya, uff. Vamos avanzando. Tendríamos entonces aquí que la integral de la cosecante es la integral, o sea, la integral de 1 sobre coseno es la integral de secante de alfa, más la integral, aquí haciendo un u seno, me quedaría la integral de u sobre u cuadrado. ¿Cierto? La integral de la secante es el logaritmo natural de secante más tangente, eso ya debería ser sabido, más la integral de u cuadrado menos 1 sobre u, o sea, menos 1 sobre seno de alfa, más c. Volviendo a la variable original, tendríamos que esto es el logaritmo natural de secante de alfa, raíz de x a la cuarta más 1, más tangente de alfa, que es x cuadrado, menos 1 sobre seno de alfa. Y seno de alfa sería x cuadrado sobre raíz de x a la cuarta más 1, o sea, sería al revés. Raíz de x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces estamos calculando aquí 2pi por esto, evaluado entre 1 e infinito. ¿Ya? Esto es lo que nosotros nos va a dar la expresión del área. Uf. Ya, y veamos si es que nos da algún valor finito a esta expresión que está acá. Tendríamos 2pi por. Y aquí al principio ya se muere todo. ¿Cierto? Si evaluamos o hacemos tender esta expresión a infinito, se va a infinito. ¿Cierto? Y aquí, a medida que el x va siendo cada vez más grande, hacemos el juego de los exponentes, y los exponentes son iguales. ¿Cierto? Sería o los grados son iguales, ¿cierto? El grado del de arriba sería cuadrado, el grado del de abajo sería también cuadrado, así que eso se nos cancelaría un poco, y nos queda finalmente que esto diverge, se va al infinito. ¿Ya? O sea, hicimos todo este juego, todo este cálculo, para llegar a que finalmente esta integral, la integral del área, va a diverger. Es divergente. Se va a infinito. ¿Ya? Entonces, más raro es todavía, ¿cierto? De que el área finalmente se va a infinito y que el volumen sea finito. Lo que, en palabras sencillas, ¿cierto? Sería que tú puedes llenar esta trompeta, esta bubucela, tú la puedes llenar con pi unidades de pintura, por ejemplo. Pero si tú quieres pintar la trompeta en sí, tienes que usar infinita cantidad de pintura. Es como una idea de los fractales, claro. Los fractales igual, por ejemplo, tienen un perímetro infinito, pero área cero, ¿cierto? Sería como esa misma idea de paradoja, contradicción. Profe, ¿Ya? ¿Sí? el volumen son pi centímetros, o sea, pi unidades cúbicas. Sí. O sea, que si yo le coloco 3,15 unidades cúbicas dentro de la bucela, ¿se me va a desbordar? Se te va a desbordar, claro. No debería. Y aún así, no se pintó completamente. No se pintó por dentro completamente. O si lo quieres Pero pintar por afuera. igual es raro como que se desbordara porque como va hacia abajo hasta Claro. nunca acabar. Claro, es así de raro el tema. ¿Ya? Entonces,
Es súper rara la trompeta de Gabriel porque el área de la región por sí sola se va al infinito, el volumen no, pero el área del sólido también se va al infinito. Es muy, muy raro el concepto, ¿cierto? Así que lo que quisimos ahora de reemplazar por infinito sabemos que no se puede, así que lo que vamos a hacer es entrar ahora en definir estos conceptos que estamos trabajando, ¿cierto? Porque cuando se trabaja con el infinito vemos que pasan estas cosas raras, ¿ya? Así que vamos a ir a los apuntes del libro. No sé si alguien estaba anotando, espero que sí. Si no, esto ustedes lo pueden revisar también en cualquier texto de estudio, cualquier libro de cálculo, debería aparecer esta paradoja de la trompeta de Gabriel. ¿Ya? Muy, muy bien. Ya. Lo saco entonces para que vayamos a los apuntes. Ya estaría por aquí. Un segundo, acá. Aquí entonces, integrales impropias. Ya, como dice acá, este capítulo final, ¿cierto? El capítulo final de este apunte, se amplía un poco el concepto de la integral definida, ¿cierto? Que se trabajó solamente en un intervalo cerrado y acotado, en una función integrable, ya donde quizás en algún punto tenía una discontinuidad finita. Ya, ahora vamos a hacer una generalización, vamos a llevar algunos de estos límites de integración al infinito, y qué es lo que pasa cuando la función tiende a infinito también, ¿ya? Cuando el límite de alguno de los intervalos no converge. Entonces vamos a ver dos tipos de integrales impropias, que en realidad se separan solamente por un detalle didáctico, ya no son en esencia diferentes, ya solamente se separa para identificar cada tipo de integración, porque quizás sea así más sencillo de atacar el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a una integral definida impropia de tipo 1 o de primera especie si el dominio de integración, los límites de integración van de algún valor finito hasta el infinito, de un menos infinito hasta a un valor, o sencillamente de menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Lo que sí aquí es que la función tiene que estar acotada, ¿ya? No podemos llevar un límite o una integral desde un valor hasta el infinito si mi función también va al infinito, ¿ya? Ahí no tendría sentido. O sea, como tendría que... La función debería estar acotada por algún numerito. O sea, por ejemplo, el seno y coseno. ¿Eso? Claro, sí. Por ejemplo, la trompeta de Gabriel que trabajamos aquí, ¿cierto? La trompeta de Gabriel es una función acotada en un intervalo infinito, ¿sí? No nos sirve aquí una función que explote, que se vaya al infinito. Ya, porque ahí, claro, el 1 partido en X, no, ¿dónde está acotada? Está acotada de 1 a infinito, ¿cierto? Aquí tenemos... O sea, si se va a infinito, igual se le llama acotada. Aquí, está acotada en el intervalo 1, infinito, ¿cierto? Aquí la función es acotada. Ah, no, yo pensé que se refería a acotado a las imágenes de la... La función es acotada. Toda la función 1 sobre x está acotada a ese recorrido. Es cierto que el recorrido de la función esté acotado. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, sigamos. ¿Ya? Y a una integral de tipo 2 o de segunda especie es cuando dentro del intervalo, ¿cierto? Tiene extremos finitos, ¿ya? O sea, en los extremos no se va al infinito, pero sí tiene una discontinuidad infinita, ¿ya? Tiene una asíntota vertical en un punto, ya sea un punto interior o en los extremos del intervalo, ¿ya?
y vamos a llamar integral de impropias de tipo 3 cuando contenga alguna combinación de ambas. ¿Ya? Cuando el intervalo de integración no es acotado y además tiene discontinuidades infinitas en el intervalo. Esas van a ser las de tipo 3. Profe, una consulta. ¿Sí? En las integrales del tipo 1, el A puede, el intervalo, la llavecita del A puede ser abierta igual o tiene que ser ¿Sí? cerrado. O ¿Sí? sea, sí. O sea, es que en realidad cuando tú trabajas con integrales definidas, el intervalo siempre va a ser cerrado. ¿Ya? Porque tendría que la función ser continua en el intervalo A, B, y para eso tiene que estar definido en el punto A. ¿Ya? Pero si no está definido en el punto A, se calcula con el límite tal cual como lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Ya. Entonces, sí Y, podría ser. ya. Y otra consulta en la integral tipo 2. ¿Puede haber más de alguna discontinuidad o solamente tiene que haber una? Sí, puede haber más de una y una las va a tener que separar. Ya, sí, porque por ejemplo estoy pensando en funciones en donde el denominador, por ejemplo, sea x menos 3 por x más 5. Ahí hay Claro. dos Uh-huh. discontinuidades. Sí se puede. Y esos van a ser ejercicios típicos, ¿cierto? De guía, para ir soltando la manita. Ya. Entonces vamos a la parte de definición. ¿Ya? La definición va a ser intuitiva, ¿sí? ¿Cierto? La integral de tipo 1, ¿cierto? Donde algunos de los intervalos es abierto, se va al infinito. Vamos a definirlo de la siguiente manera. La integral de a hasta infinito de una función va a ser el límite cuando el límite superior tiende a infinito. ¿Ya? O sea, vamos a calcular ahora las integrales al infinito, reemplazando por algún valor. En este caso lo reemplazo con un valor b, y después hace que ese valor tienda a infinito. ¿Ya? O sea, tiene todo el sentido, ¿cierto? Asimismo, cuando el intervalo de integración sea del menos infinito hasta un valor b, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamar este límite inferior a algún valor y después lo vamos a hacer tender a menos infinito. Y en el caso de que sean ambos intervalos no acotados, o sea, del menos infinito hasta infinito, vamos a separar las integrales por algún valor intermedio. Siendo este valor intermedio cualquier valor real, ¿cierto? Y aplicamos las definiciones anteriores para calcular los límites correspondientes. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a una integral impropia convergente siempre y cuando podamos encontrarle algún valor a este límite. ¿Ya? Y si el límite no existe, vamos a decir que la integral es divergente. ¿Ya? Entonces aquí se calcula precisamente lo mismo que hicimos nosotros, ¿ya? Pero aquí inmediatamente reemplazó este límite superior con un b, ¿ya? Y calculó el volumen de la trompeta de Gabriel dependiendo de este parámetro b. Entonces, cuando hace tender este b a infinito, ¿cierto? Este b que debería estar aquí, ¿cierto? Después se va a ir al infinito. Calculamos el volumen de la trompeta de Gabriel, que es pi. ¿Ya? Aquí no pusieron el tema del área, porque yo creo que era más complicado. Y tampoco se trabaja en el capítulo anterior el tema del área de superficie. Ya, pero nosotros siempre vamos un pasito más. Ya, muy bien. Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Integral impropia tipo 1, tipo 2, tipo 3, alguna combinación. Y por definición, vamos a calcular estas integrales de esta forma. Reemplazamos con un b y lo que queremos es ver a dónde lleva esta integral cuando el b tiende a infinito. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, un primer ejemplo sería aquí demostrar que la integral impropia es convergente calculando su valor. ¿Ya? Lo que va a importar
más adelante es quizás no saber exactamente el valor de una integral, pero sí va a ser necesario saber si es que converge o diverge. Y vamos a ver una serie de reglas o criterios para ver cuándo una integral es convergente o divergente sin calcular su valor. ¿Ya? Estos criterios ustedes también lo vieron con series, ¿cierto? Los criterios para ver si una serie es convergente o divergente son bastante similares. De hecho, hay una regla del criterio de convergencia de una serie que se llama el criterio de la integral, donde vamos a transformar de una a la otra. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia, vamos a calcular el valor de una integral para ver si es convergente o no. Pero como les comentaba, eso ya más adelante no lo vamos a realizar. Solamente va a ser necesario ver si una integral converge o no. No nos va a importar exactamente su valor. ¿Ya? Entonces, usando la definición que acabamos de hacer, este infinito, nosotros lo vamos a reemplazar con un valor b y vamos a calcular finalmente el límite. Entonces calculamos una antiderivada, ¿cierto? Una primitiva, y aquí está ya calculada. Entonces, por lo tanto, sería esta antiderivada evaluada entre b y 2, y el b después lo hacemos tender a infinito, ¿cierto? Reemplazó con b, y después reemplazó con 2, ¿cierto? Le queda el menos menos, por eso le queda aquí positivo, y le dio finalmente que cuando el b tiende a infinito, toda esta fracción se va a cancelar y le queda un sexto. Por lo tanto, la integral es convergente y su valor es un sexto. ¿Ya? Entonces, como aquí dice, ¿cierto? Todas las técnicas de integración que nosotros trabajamos van a ser válidas cuando trabajamos con integrales impropias. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo es calcular una integral definida y después calcular el límite al infinito. Ya no tenemos problema en ese sentido. ¿Ya? Entonces veamos este ejemplo. Determinar el valor de esta integral. Ya la integral de menos infinito hasta infinito de 1 sobre 9 más 4x cuadrado. Esta, si ustedes la grafican, no sé si aquí aparece graficado, pero si ustedes lo grafican, queda como una campana de Gabriel. ¿Ya? O sea, lo que les queda sería algo más o menos, algo parecido a esto, ¿cierto? Va una campana de Gabriel, nada que es una campana de Gauss. Sería algo más o menos así. ¿Ya? O sea, la función es siempre positiva, ¿cierto? El denominador jamás se cancela porque es suma de números positivos y es una función par, así que es un reflejo en el eje y, y a medida que el x es más grande, la función se hace más pequeña, nunca llegando a cero. ¿Ya? Entonces nos queda algo más o menos así. Entonces lo que estaba haciendo aquí es calcular el área, ¿cierto? Como la función es positiva, estamos calculando el área bajo esta curva, desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Juega un poco, ¿cierto? Con el tema de la expresión para llegar finalmente a un 1 más u cuadrado. ¿Ya? Entonces hace la sustitución u igual 2x tercios y tanto para el menos infinito como para el infinito el x y el u tienden simultáneamente a lo mismo, ¿cierto? Si el x tiende a menos infinito, el u también, y si el x tiende a infinito, el u también. Entonces al hacer la sustitución le quedó finalmente esta expresión, y esta expresión nosotros ya sabemos cómo calcularla, la integral por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo separa en dos integrales. Tomo el 0 porque finalmente reemplazar con 0 por lo general va a ser más sencillo. Calcula o reemplaza los límites de integración para después calcular el límite, y una antiderivada de 1 sobre 1 más u cuadrado es arco tangente de u, ¿cierto? Entonces sería arco tangente de u evaluado entre b y 0 y arco tangente de u evaluado entre 0 y h. ¿Ya? Y lo que sea esto cuando tienda el b y el h a infinitos. El b a menos infinito y el h a infinito. Entonces se reemplaza, ¿cierto? Arco tangente de 0 menos arco tangente de b. Cuando reemplazamos el b con menos infinito, o cuando el b tienda a menos infinito, arco tangente de menos infinito sería
menos pi medio, ¿cierto? O sea, te quedaría menos pi medios, te quedaría pi medios positivos, más el límite de cuando h tiende a infinito. Y si el h tiende a infinito, el arco tangente sería pi medios. ¿Ya? Entonces tendríamos pi medio más pi medio, sería pi sexto finalmente. ¿Ya? Ahí quizás nosotros tengamos que recordar cómo es la gráfica del arco tangente. Claro, sí. Porque, sí. Sí, exactamente. Tienen que recordar ustedes la gráfica del arco tangente. Veamos el GeoGebra. ¿Ya? Igual este debería ser un valor conocido, ya que el arco tangente, a medida que el argumento es más grande, se va tendiendo a pi medios. Entonces tendría aquí arco tangente de x, aquí está. ¿Ya? Entonces aquí vemos claramente que está acotado, ¿cierto? Podríamos decir que por menos 2 y 2. Nunca va a superar el menos 2 y el 2. Y más exacto aún sería desde menos pi medio hasta pi medios. Ahí está la cota. Ya desde menos pi medio hasta pi medios. Entonces, claro, el arco tangente, a medida que el argumento sea cada vez más grande, se va a ir acercando a pi medios. Y nunca lo va a superar. Y entonces se acerca asintóticamente. Y lo mismo con el menos infinito. El menos infinito se va acercando a menos pi medio. ¿Ya? Y ese análisis tú lo puedes hacer con cualquiera de las arcos. El arco seno, el arco seno, el arco coseno, el arco secante y el arco cosecante. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hay un teorema que dice que sea un valor positivo, ¿cierto? Para que nuestra fracción no se indetermine, la integral impropia desde a hasta infinito del dx sobre xp, x elevado a p, va a diverger si el p es menor o igual a 1 y va a converger, y aquí te da el valor al que converge, si es que p es mayor a 1. ¿Ya? Y la demostración es calcular precisamente la integral. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo a mano, no ver aquí lo que aparece, ya lo vamos a hacer a mano para hacer esta demostración del teorema. Y quizás algo así también podría aparecer en la prueba. Demostrar que esta integral converge para ciertos valores de algún parámetro y diverge para los otros. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar aquí y tendríamos sea a mayor a 0, la integral impropia hasta infinito del dx sobre x a la p diverge si p es menor o igual que 1 y converge si p es mayor a 1, ¿ya? Y converge a, como decía aquí, a elevado a 1 menos p dividido en p menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este cálculo calculando una antiderivada. ¿Ya? Tomemos el caso, primero, ¿qué pasa si el p es igual a 1? Si el p es igual a 1, entonces tenemos la integral de a hasta infinito de dx sobre x, ¿cierto? Y entonces esta sería la integral, calculemos así, ¿cierto? El límite cuando el b tiende a infinito de la integral de a a b de dx sobre x. Y esta integral nosotros ya la hacemos calcular, ¿cierto? Es una integral de tabla. Sería entonces calcular el límite cuando el b tiende a infinito de una antiderivada de 1 sobre x, logaritmo natural. ¿Cierto? El logaritmo natural de x evaluado entre a y b. Entonces tú tendrías aquí que calcular el límite cuando el b tiende a infinito de el logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de a. ¿Ya? Y si el b tiende a infinito, el logaritmo no es acotado, ¿cierto? Así que esto explota a infinito y decimos que esto diverge.
diverge. O sea, ya llegamos a un primer resultado, ¿cierto? Si el P es igual a 1, la integral diverge. Súper. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa si ahora el P es distinto de 1. Si el P es distinto de 1, entonces vamos a escribirlo inmediatamente como el límite cuando B tiende a infinito de la integral de A a B de dx sobre x a la P. Ya. Entonces, una antiderivada de esta expresión sería, esto sería x a la menos p, sería x a la menos p más 1 dividido en menos p más 1. ¿Cierto? Si no me equivoco. Sí. Y todo esto evaluado entre A y B. Ups. Me falta un poquito de espacio. Yo creo que lo voy a escribir acá arriba. Sería el límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. Y entonces dijimos que esto diverge. Ya. Empecemos a calcular aquí. Queremos nosotros calcular el límite cuando b tienda a infinito de... reemplazamos con b. Sería b a la 1 menos p dividido en 1 menos p menos a elevado a 1 menos p dividido en 1 menos p. ¿Ya? Entonces aquí, si el exponente de este b es mayor a 1, entonces esto va a ir siendo cada vez más grande, ¿cierto? Va a ser cada vez más grande y lo podríamos ver más fácil de la siguiente manera. El 1 menos p, como no está dependiendo aquí la expresión, cuando el b tiende a infinito, así que lo podemos dejar afuera. Y podemos jugar con el tema de los negativos en el exponente. Podríamos dejarlo como 1 sobre b a la p menos 1 menos 1 sobre a la p menos 1. ¿Ya? Y aquí estábamos calculando el límite cuando b tiende a infinito. ¿Ya? Ahora sí es más claro. Si el exponente aquí del b es positivo, entonces, es positivo, sí, si el exponente aquí del b es positivo, entonces no tenemos problema porque aquí se nos va a cancelar. ¿Ya? Entonces podemos hacer como una suerte de tablita. ¿Ya? Converge si el exponente del b es positivo, porque ahí si el b es más grande, esta expresión, la fracción se va a ir haciendo cada vez más pequeña, ¿cierto? Entonces converge si el p menos 1 es mayor a 0, o sea, si el p es mayor a 1, ¿ya? Y converge a esta expresión que está acá, ¿cierto? Sería menos 1 sobre a p menos 1 dividido en 1 menos p, la expresión que teníamos acá arriba, ¿cierto? A elevado a 1 menos p en el numerador, cambiándole el signo al exponente, y el menos 1 sobre menos p le cambia el signo también, ¿cierto? Con el menos para que quede de esta forma. ¿Ya? Y va a diverger en el caso contrario, si es que el exponente del b es negativo. Entonces vamos a poner aquí que diverge si el p es menor a 1. ¿Ya? Y entonces queda demostrado este teorema. ¿Ya? Sin saber a dónde ir, cómo demostramos este teorema, calculando la integral. Ya no teníamos otra herramienta. ¿Ya? Quizás en la prueba pueda aparecer alguna, como les contaba, alguna demostración, demuestre que la siguiente integral converge o diverge. Lo podrían hacer calculando la integral o podrían aplicar algunos de los criterios que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero esta primera expresión, este primer teorema, es muy importante porque esto nos va a ayudar a sentar las bases después para los criterios de convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, chiquillos?
¿Alguna duda con esta parte? ¿No? ¿Todo bien? El A tiene que ser sí o sí mayor a 0. Claro. Sí. Sí, sí. Tiene que ser un valor positivo. Porque es que si no entraríamos a la integral de tipo 2, ¿cierto? Porque si el A fuera 0, tendríamos aquí una discontinuidad infinita. Y no hemos visto eso todavía. ¿Por qué tendríamos una discontinuidad infinita? Porque si el x vale 0, nos quedaría 1 sobre 0, ¿cierto? Sería una discontinuidad infinita. Todos los x a la p son discontinuas en 0. Tienen un salto al infinito. Ah, sí. ¿Sí? Ya. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces el día jueves lo que nosotros vamos a hacer es ejercitar un poco más este tipo de integrales de tipo 1 y vamos a introducir las integrales de tipo 2 y cómo las vamos a calcular. ¿Ya? Y vamos a ver también los criterios de convergencia y divergencia de integrales. Ya. ¿Cómo quedaron? ¿Bien? ¿Con muchas dudas? ¿Con ninguna duda? ¿Este es un teorema o un criterio de convergencia? Este es un teorema. Es un teorema. ¿Ya? Lo vamos a aplicar también para los criterios. Hay un criterio que se llama el criterio P que nos va a ayudar también a identificar. ¿Ya? Pero este es un teorema. Un teorema. Ya. Porque claro, pues O sea, los criterios de convergencia y divergencia son para cualquier función. Tú tomas una ya, función y aplicas el criterio y ves si es convergente o divergente. pero por ejemplo, si yo quisiera demostrar que una integral impropia es convergente, ¿debería hacerlo a través de teoremas o también puedo hacerlo a través de los criterios? Porque los criterios solamente me dicen si es convergente o divergente, pero no sé si demuestra que es convergente o divergente. Sí, pues, o sea, el criterio lo que hace es tú tomas una integral, ¿cierto? La haces pasar por el criterio y el criterio te va a decir si la integral converge o diverge. Y con eso basta. Con O eso es sea, suficiente. ya. O sea, ¿serían como igual teoremas los criterios? Claro, sí, porque se pueden demostrar igual. Sí, si en realidad ahí desconozco bien por qué no se les llama teorema o se les llama criterio. Ya. No le busquemos ahí la quinta pata al gato. Ya, excelente. Hay que repasar. Sí, por supuesto que hay que repasar, ¿cierto? Ya. Y claro, después del tema de la integral impropia, vamos a volver a retomar el tema de series, ¿cierto? Porque hay varias cositas interesantes que se pueden hacer combinando series con integrales. ¿Ya? Muy bien. Avisarles, chiquillos, que el ayudante, Javier, me pidió licencia para, para enero, ya se la concedí, así que yo voy a hacer las ayudantías. Así que mañana yo voy a hacer la ayudantía. Vamos a hacer harto ejercicio, la idea es que puedan venir también con dudas. Les voy a subir la guía también. Sí, con este mismo link. Ya mañana se tienen que conectar a este mismo link. Ya no al del ayudante, a este. Para que le avisen también a los compañeros, por favor. ¿Ya? Muy bien. La clase de ayer, chiquillos, la verdad es que no la grabé, no tenía pensado grabarla tampoco, porque como no era materia nueva, sino que revisamos la pauta, que también la voy a subir, o olvidé subirla ayer, así que no grabé la clase de ayer.
No sé si eso entra en alguna falta de mí como profesor. ¿Ya? Así que esta clase sí está siendo grabada, así que la voy a subir. Ya, ¿algún otro comentario, sugerencia, reclamo, nota, debate? Ya. Excelente, entonces, chiquillos, nos vemos mañana con nuestra clase de ayudantía. Solamente ejercicio, alto ejercicio para repasar y reforzar este tema. ¿Sí? Muy bien. Que les vaya bonito, chiquillos. Que tengan un bonito día, una bonita tarde. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chau, chau. Que les vaya bonito. Chau.